¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy. Estaremos conversando y abordando el tema del regreso a la presencialidad en un mayor grado. Mi nombre es Cristian Marroquín, soy el director del CEAT y hemos organizado este conversatorio pensando en toda nuestra audiencia en las diferentes presencias de la universidad, ante una etapa que se nos viene de mayor número de clases presenciales en cada una de las presencias y cada una de las carreras, por ende, de las que ofrece la universidad. Bueno, recordarán ustedes que al inicio de la pandemia, hace 2 años, nos vimos obligados a tener una instrucción remota de emergencia que nos obligó a migrar a diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Esto, pues, recayó en que los docentes tuvieran que, sobre la marcha, aceleradamente aprender a gestionar en muchas ocasiones estos entornos y también a perfeccionar las prácticas docentes ya con el tiempo hacia un modelo de instrucción netamente virtual. A medida que los temas de vacunación han ido avanzando en nuestro país, nos hemos visto obligados a volver a la presencialidad paulatinamente. Y nos hemos visto también en la obligación de migrar hacia una modalidad más híbrida, combinando la virtualidad y la presencialidad. Hoy parece que estamos alcanzando ya una nueva normalidad, lo cual nos ha motivado a regresar en un mayor grado a la presencialidad. Hemos tenido un primer approach durante el interciclo en los planes en los plan diario, en las carreras con plan diario de la universidad, y este retorno pues nos ha arrojado algunas prácticas interesantes que vamos a estar compartiendo con todos y cada una de nosotros, de ustedes, en los diferentes lugares desde los cuales ustedes nos sintonizan. Al final, ¿qué es lo que nos interesa? Que este retorno a la presencialidad, que ha causado tanta expectativa en todos los miembros de la comunidad educativa landivariana, digas estudiantes, docentes y demás gestores académicos, es muy alta y no queremos regresar a lo que era antes. No queremos regresar a una clase o a un modelo de instrucción netamente presencial. Mucho se ha hablado de estas expectativas, hay mucho por decir, pero también hay buenas prácticas que compartir. En Campus Central San Francisco de Borja se ha alcanzado ya casi un 70% de presencialidad durante este interciclo y ahora en las diferentes presencias en plan fin de semana que acaba recién de comenzar, pues también queremos alcanzar un número bastante alto en la presencialidad. El día de hoy nos acompañan en este panel el licenciado Marvin Alegría. Él colabora en CEAT, es coordinador, es pedagogo de profesión. Nos acompaña también la licenciada Diana Verdugo, ella es decana de la Facultad de Teología, es psicóloga de profesión y tiene una maestría en bioética. Nos acompaña también Ana Belén Puertas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad, es abogada y notaria. Y nos acompaña Diego Melendreras, él es coordinador del Centro de Producción Audiovisual y también es docente destacado, docente premiado en el Premio de Docente Innovador en el año 2021. A todos ustedes les agradezco muchísimo por aceptar esta invitación y pues bueno, vamos a empezar charlando de algunos temas que es muy importante que nosotros nos cuestionemos y que vayamos compartiendo de la manera pues más profesional y amistosa posible. Lo primero que pues ya les he mencionado, han sido muchos retos los que hemos tenido que afrontar en este tiempo y ante este eventual retorno a la presencialidad, Diego, Belén, Diana, Marvin, que son docentes en la universidad, me gustaría plantearle a Diego cuál es el principal reto que tienen ustedes como docentes en este regreso a la presencialidad luego de todas las vivencias que también tuvieron los estudiantes y docentes en la etapa virtual que tuvimos de casi 2 años. Pues bien, primero pues gracias por este espacio y por la invitación. Sí, yo creo que tenemos muchísimos retos, ¿verdad? Creo que el principal o el que estoy viviendo quizás a nivel más personal es el miedo al retorno presencial, ¿verdad? Es decir, creo que estamos en un momento donde de alguna manera decimos, ok, vamos a regresar a clases y va a ser como lo era en el 2019 y la realidad es que no es así, ¿verdad? Entonces creo que es un momento
clave, ¿verdad? Para también vernos al espejo y decir cómo me siento yo como docente para regresar todos los días a la universidad, para enfrentarme a la paranoia, a la ansiedad que estuve viviendo todo este tiempo. Y creo que lo admito aquí sin ningún tipo de vergüenza, pero en mi experiencia tuve que pasar por un proceso terapéutico bastante intensivo en el que aprendí a retomar como mi independencia, a vivir mi vida de una manera libre, ¿no? Porque siento que estos 2 años realmente nos dañaron muchísimo a nivel emocional y creo que ese ha sido un gran reto, ¿verdad? El venir a la universidad y el mostrarnos como esta figura que tiene todo en control frente a los estudiantes, que obviamente uno no puede hacer catarsis con ellos, ¿verdad? Y expresar, miren, yo me siento de esta manera, pero creo que el dominar eso y el aprender a vivir con lo que nos dejó la pandemia, creo que es el reto más grande que tenemos nosotros como docentes. Perfecto, Diego, muchas gracias. Diana, Diego mencionaba el aspecto emocional como algo fundamental a tomar en cuenta también en los docentes. Yo concuerdo muchísimo con lo que Diego ha dicho. En lo personal, yo creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento a miedos de caer contagiados, de regresar a lo mismo, de cuándo va a volver a ser lo mismo o cuándo va a volver el mundo a ser el mismo. Ese aspecto emocional es difícil de manejar o cómo podrían los docentes, Diana, manejar ese aspecto emocional que afrontan también los estudiantes dentro del salón de clases ante este eventual retorno a la presencialidad. Bien, pues Diego tiene mucha razón. El tema de la pandemia, de esa crisis que se comenzó a vivir en el 2020 y que estaba llena de tanto temor, de tanta expectativa, de tanta sentimientos de catástrofe, se podría decir, pues sí, trajo mayores ansiedades y otros tipos de situaciones emocionales. Ahora bien, ya pensándolo desde el estudiante, desde el docente, sí, yo creo que se ha ido mitigando ese temor. Los medios de comunicación pues también han tenido su parte de responsabilidad en todo lo que se fue manejando, pero poco a poco esto pues ha ido cambiando. ¿Cómo se puede trabajar? Con docentes, pues no hay nada mejor que tener acercamientos, tener acompañamiento. El acompañamiento al docente es clave en cualquier centro educativo y sobre todo en la universidad. El tener acompañamiento a los estudiantes, eh, que se sientan confortables, que se sientan cómodos. La universidad pues tiene sus medidas de bioseguridad, que el estudiante pues esté claro que aquí pues se van a tomar todo lo necesario para que esté tranquilo. Sí, los docentes en sí tenemos como esa responsabilidad siempre de ir más allá, de estar con ellos en esos momentos y al final pues sí hay diferentes estrategias que se pueden emplear para lograrlo, ¿verdad? En el aula y fuera de ella. Uno tiene que darse los espacios y luego con los docentes igualmente. Creo que lo mejor es el ejemplo, era mostrar que la universidad pues sigue adelante, que esta es una nueva normalidad y sí, yo creo que hemos progresado en ese sentido de lo que decía Diego. Ya estamos viviendo otros momentos y por eso estamos aquí, con estos nuevos retos y oportunidades. Perfecto, muchas gracias, Diana. Me gustaría preguntarle a Belén, ustedes como facultad que coordinan una buena cantidad también de docentes y que tienen pues una muy buena cantidad de clases, ¿cómo ha sido ese acercamiento con los docentes? ¿Cómo han respaldado? ¿Cómo han hecho para que sus docentes se sientan respaldados y que puedan traducir esa confianza al salón de clases también con los estudiantes? Cuéntenos un poquito sobre la experiencia de la facultad aquí en el campus central de San Francisco de Borja. Muchas gracias. Gracias por la invitación, lo primero. Creo que si el profesor se siente apoyado y tiene la información que debe de tener, entonces todo va
a desarrollarse pues de la mejor manera posible. Cuando el profesor tiene un inconveniente y no sabe a quién acudir o de qué manera reaccionar, o no tiene ya los escenarios previstos que nosotros como facultad debimos ya de comunicárselos a él, entonces en ese momento es que hay crisis. Entonces tenemos que evitar esas crisis, no podemos improvisar. Entonces lo que hacíamos y lo que tenemos planeado para el siguiente ciclo es tener una reunión previa con los docentes, platicar de esta presencialidad, lo que significa esta presencialidad, qué pasa en el caso de estudiantes enfermos, el profesor enfermo, o sea, ¿qué pasa? Porque hay que saber, en este escenario el profesor se enferma, no se preocupe, usted tiene un auxiliar, nombre un auxiliar y su auxiliar va a dar la clase. Si los estudiantes se enferman, si tenemos 3 estudiantes enfermos en el salón de clase, ¿qué pasa? ¿Tengo que seguir dando clase? No, lo que podemos hacer es retornar a la virtualidad por un periodo aproximadamente de 10 días, como se nos instruyó ya por parte de la vicerrectoría, y luego regresamos otra vez a la presencialidad. Lo más importante es que el profesor y el estudiante sepa que son importantes y que cuentan y que estamos todos trabajando para estar todos bien, ¿verdad? Perfecto, Belén, muchas gracias. Es importante que todos sentamos esa confianza, ¿no? Que estamos en un ambiente seguro y que la universidad nos provee las condiciones necesarias. Yo creo que tanto docentes como estudiantes también tenían esa alegría por retornar al campus, o la tienen o la siguen teniendo. Y ante ello quisiera plantearle, Marvin, en su opinión, ¿por qué desde su óptica es esencial tener encuentros presenciales para el aprendizaje del estudiante? Ya se ha mencionado también aquí hace algunos momentos el aspecto emocional, que es muy importante. Diego nos hacía hincapié en ese aspecto emocional de parte de los docentes, pero también de parte de los estudiantes se da todas las etapas de socialización y todo el aprendizaje que se puede dar en los diferentes grupos. ¿Podría usted ampliarnos un poquito más acerca de eso? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo creo que el aprendizaje social es lo más importante. Hemos validado la virtualidad, hemos validado también la educación híbrida, una modalidad híbrida, pero vemos que también hay falencias dentro de esas modalidades. Y creo que la modalidad presencial lo que nos da es ese acercamiento hacia el estudiante, esa proximidad entre los mismos estudiantes para que puedan ellos desenvolverse de una manera más tranquila, más serena. Creo que el estar con sus compañeros de estudio les da una seguridad. Creemos que el aprendizaje individual desde casa ha sido bueno, pero no exitoso, porque le hacen falta elementos de compartir ideas, de escuchar a otros compañeros, el tener ese acercamiento también directo con el docente. Creo que la universidad ha tratado de suplir esas necesidades sociales de los alumnos de muchas maneras, tratando de hacer las clases virtuales lo más interactivas posibles. Yo he visto algunos profesores que tratan de poner en práctica muchísimas estrategias para tener ese acercamiento con los estudiantes, pero siempre hace falta ese apego, esa cercanía, el estar cerca de un compañero, escucharlo, qué me está diciendo, compartir conocimientos. Entonces, creo que es un elemento esencial este retorno. ¿Por qué? Porque el alumno tiene diferentes formas de aprender, y una forma de aprender es a través del aprendizaje social, que es compartir con sus compañeros, estar cerca de su docente. Entonces, por ahí iría mi opinión respecto a esto, y creo que se ha validado de todo, ¿verdad? Se ha validado la virtualidad, hemos alcanzado grandes metas, hemos tenido muy buenos resultados.
La modalidad híbrida también ha impactado de alguna manera. Algunos estudiantes pues se sienten hasta cómodos en una modalidad de este tipo, pero creemos como universidad que la presencialidad es sumamente importante y les va a ayudar muchísimo. Como le decía Diego en su momento, pueden haber estudiantes que hayan pasado por situaciones similares a las de Diego, entonces también como docentes podemos acercarnos a ellos, interesarnos en esa parte emocional que muchas veces dejamos por un lado. Entonces creo que la presencialidad pues solo va a dar buenos frutos, va a generar cosas buenas. Las primeras semanas van a ser un poco complicadas ahí entre cómo damos las clases, pero al final de cuentas creo que nos vamos a ir regresando a esa nueva normalidad que algunos tanto la esperan y algunos otros todavía le tenemos un poco de miedo, ¿verdad? Excelente, yo creo que crear ese clima de confianza es vital también para los estudiantes. Y aquí apelo mucho a la experiencia de ustedes que han estado frente a frente ya en este regreso, pues aquí en nuestro campus en Ciudad de Guatemala. Quisiera que me contaran un poco cómo perciben ustedes que vivieron los estudiantes ese primer regreso a la presencialidad. ¿Qué esperaban? ¿Cómo los vieron? ¿Cómo los notaron ustedes a sus estudiantes en ese primer retorno, en ese primer choque? Si les puedo ir compartiendo el micrófono, Diego, Belén y posteriormente Diana, ¿no? Que también ha colaborado tanto a nivel pregrado como a nivel posgrado. Pues bien, yo lo que noté es este interciclo, que mi curso fue 100% presencial. Son chicos de primer año, siento que vienen también con muchísima ilusión de conocer el campus, hacer nuevos amigos y sentarse en un salón universitario ¿verdad? Y estudiar. Yo sí sentí y pude percibir muchísima emoción, ¿verdad? Muchísima emoción de parte de ellos, participan muchísimo más, sienten muchísima más confianza a la hora de pedir ayuda también. Creo que esto es algo que, a ver, de pronto mi primera respuesta fue un poco como fatalista, es que tenemos miedo todos, pero es como una mezcla de me da miedo porque llevo años de pensar que si abrazo a alguien me contagio yo y luego empiezo en mi cabeza a armar una cadenita de cómo voy a llegar a matar a alguien porque yo lo contagié, ¿verdad? Que eso es lo que hemos pasado todos, pero al mismo tiempo también es como un respiro. Llegar a un salón de clases, pararte, platicar, poder verle los rostros a los chicos, a las chicas que vienen con mucha ilusión. Yo les hice un pequeño sondeo, les pregunté cómo se sentían, cómo les estaba yendo en la universidad, si sentían que la modalidad les estaba funcionando, y la mayoría me contestó que preferían muchísimo más la presencialidad a la virtualidad. Les gustaba mucho la confianza que se podía generar, no solo entre ellos trabajando en grupo, sino la relación docente-estudiante. Que también, si hablamos de innovación, lo que se busca también es esa verticalidad de yo soy el docente, yo vengo a decirte qué hacer. Es algo que en la Landívar hemos estado pues ya desde hace mucho tiempo dejando atrás, ¿no? Tampoco es de hacerte amigo de tus alumnos, sin embargo es de verle el lado humano, que al final también es el objetivo de la educación jesuita, poner a la persona en el centro. Entonces veo muchísima ilusión, ellos mismos me lo dijeron, aunque también está el tema de, tengo un alumno particular, por ejemplo, que vengo con mucha emoción, pero en lo que va del año me he contagiado 2 veces. Aquí, ¿verdad? Entonces también está el tema de la pandemia aún latente, entonces creo que sí es importante este acompañamiento que yo les decía de poder abrirnos, abrir nuestras emociones, platicar cómo nos sentimos, etcétera. Pero en general creo que los estudiantes lo desean, y quienes no han retornado seguramente estarán ansiosos, ¿verdad? Por hacerlo con mucha emoción. Creo que están felices. Están felices y claro que tienen miedo, pero la felicidad es proporcionalmente más. Entonces, ¿verdad? Ellos están felices.
cuando empezamos la virtualidad y entonces los cursos y para presentarnos en el Padlet y entonces pones tu foto y, ¿verdad? Entonces yo tengo que confesar que no soy muy tecnológica, entonces las primeras veces usaba un foro y entonces preséntense en el foro, pongan una foto, qué les gusta hacer y eso. Pero pensemos en los estudiantes de tercer año, de segundo año y de primer año. Se perdieron los últimos años del colegio. Vienen a la universidad y es por primera vez que están saliendo, pues por decir así, a la vida, ¿verdad? No es a la vida, pero están saliendo como adultos, ya con DPI y con licencias, ¿verdad? O sea, porque además es una necesidad que tenemos todos de salir a la universidad. Yo siempre digo que hay partes de mi vida que probablemente podría saltearme, pero la universidad es que jamás fue ser una persona separada de mi familia, ya de mis papás, ser responsable, y lo mismo pasa con ellos. Ellos necesitaban esto, ellos necesitaban el venir a clases, el conocer a los amigos, porque no es lo mismo verse en una cámara, cuando es que prendían la cámara, ¿verdad? En una cámara, juntarse en grupos de Teams para discutir, pero ahora hay, creo que amistades, hay el chance de amistades fuertes, de encontrar, no sé, enseñamos tanto. Los seres humanos enseñamos tanto sin necesidad de ser expertos en nada, o sea, enseñamos tanto en nuestro actuar y necesitamos tanto ese contacto de nuestro prójimo, y creo que eso es el plus de la presencialidad. Muchas gracias, Belén. Diana, si nos pudiera aportar algo en su experiencia. Muy, muy importante lo que mencionan ustedes, ¿no? Nuestra propuesta educativa como universidad se basa en que el centro es la persona. Docente, estudiantes son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si algo hay que decir durante todo este tiempo de pandemia es que nuestros docentes han hecho magia y maravillas muchas veces en nuestras presencias y tenemos muchísimos casos de éxito documentados, y aprovecho el espacio también para agradecerles porque han hecho un esfuerzo mayúsculo para darle continuidad a el proceso educativo y que sea de una calidad muy, muy alta, la más alta posible. Pero en este regreso se ha mencionado la expectativa, las amistades fuertes, todos esos vínculos sociales que ahora en el regreso se da la oportunidad de explorar, justo como lo mencionaba también Marvin, ese aprendizaje social tan importante para construir conocimiento, como nos dice una teoría del socioconstructivismo. Diana, en su experiencia, ¿cómo fue ese regreso de los chicos que usted tuvo también dentro de los posgrados y también de lo que ha escuchado usted como decana de la Facultad de Teología en este retorno a la presencialidad? Bueno, primero que todo les quiero contar que la más emocionada era yo. Entonces, tuve la oportunidad de dar un curso de ética en pregrado. Yo lo elegí de manera presencial porque yo quería verlos, quería estar con ellos. O sea, a mí sí me costaba mucho no poder conocer al estudiante. Y también, pues, tuve la oportunidad de trabajar en posgrado, que ahí sí fue menos tiempo, solo 2 sesiones presenciales y creo que fueron las mejores. Entonces, por un lado, pues eso, ¿verdad? Yo quería estar con ellos, caminar. Ya terminamos hoy y la verdad que la diferencia es significativa. O sea, de parte del docente, de parte de ellos, ese acercamiento es invaluable. O sea, estar ya viéndose, sí, la situación pues que se daba o se da de manera virtual es que no encienden la cámara, uno está pues pidiéndoselas en cada momento, entonces eso impide que uno pueda llegar más allá. Yo ahorita que estaban conversando, pensaba también en la parte emocional, porque en las sesiones virtuales siempre empezaba preguntándoles que cómo se sentían, cómo se habían sentido en la semana, qué era lo mejor que habían pasado, qué era lo menos agradable. Y la verdad que lograba como conectar con las emociones, porque eso es muy importante que nosotros como docentes pues tratemos de hacerlo, no importando el curso que se dé, ¿no? Y luego pues en lo presencial traté de practicar lo mismo.
Miren, mi experiencia es que el estudiante estaba ahí como antes. O sea, yo no sentí que entraron con miedo a la clase, al contrario, es un poco difícil porque ellos quieren estar juntos. Entonces tiene que estar uno, bueno, no pueden estar tan juntos, tomen su distancia, pero ellos como que no hubiera pasado nada. Esa es mi experiencia personal. La mascarilla, bueno, pónganse la mascarilla, es algo que sí, pues hay que estar recordándoselos y poniéndose ejemplo. Miren, a mí no es que me guste, pero tenemos que cuidarnos unos a otros, y es más por eso. Entonces yo a ellos sí los vi con ese entusiasmo, la verdad que ahí estaban, sí tuvimos contagios. Quiero contarles que en la sesión de ética pues no se suspendió ni un solo día, hubieron contagiados, regresaron, habían otros, y el jueves pasado estábamos todos, están todos los estudiantes. Entonces sí se siguió adelante, porque ahora ya sabemos que el COVID pues es sumamente contagioso, pero ya no es con la misma tan letal como antes, ¿no? Y eso con los datos. Bueno, esa es mi experiencia con docentes y desde la facultad, pues sentir que hay apoyo. Lo mejor de todo, y que creo que sí lo hemos mencionado, es la comunicación. Entonces, el seguimiento, íbamos a las aulas a ver cómo estaban los docentes, cómo estaban los estudiantes, pidiéndoles que por favor nos informaran de los casos, o si se sentían mal, sí, cubríamos dentro de la facultad, nos apoyamos muchísimo, pero eso, al final yo los sentía emocionados y como que nada hubiera pasado. Gracias, Diana. Y es parte de me gustó muchísimo ese comentario de volver a la vida que nos planteaba Belén hace algunos momentos, esa vida universitaria que no se puede sustituir de ninguna manera por medio de los medios virtuales. Hablemos un poquito de los docentes. Ya Diego nos habló un poquito también de la innovación, de cómo también fuimos innovadores, y quisiera yo preguntarle a Marvin en ese aspecto. Mucho también se ha mencionado que a los estudiantes les gustan las clases virtuales por muchos elementos, ¿no? El ahorro en recursos, en tiempo. ¿Cómo poder aprovechar, Marvin, desde lo pedagógico para hacer una mejor instrucción o un mejor diseño de instrucción, aprovechando las buenas prácticas que se adquirieron o que adquirieron los docentes, cómo adaptarlas ya en este regreso a la presencialidad total? Creo que es sumamente importante que los docentes no olviden lo que aprendieron en estos 2 años, como decía Diana, Belén, que habían profesores que no eran muy tecnológicos, entonces, pero esto de la pandemia les provocó una reacción de aprender, de querer tener nuevas herramientas, de tener nuevas estrategias para llegar a los alumnos. Y creo que se ha cumplido muchísimo, o sea, no a la perfección ni nada por el estilo, por todas esas cuestiones de los alumnos que no querían encender la cámara, que no querían participar, etcétera, etcétera, pero el propósito del docente creo que siempre fue tratar de hacer sus clases muy dinámicas, etcétera. Creo que se aprendió muchísimo. Hay metodologías que provocan el uso de herramientas tecnológicas y que nosotros podemos aplicar en la presencialidad. No hay que regresar a la clase magistral, eso es total. El pasar una hora con 30 minutos escuchando a un docente, ya, eso sí quedó en el pasado. Hay que tratar de utilizar siempre cuestionarios en línea para que tengamos una retroalimentación. Podemos utilizar encuestas en línea, ver qué opinan ustedes aquí presencialmente y poderlo proyectar en la televisión, en una pantalla. Podemos hacer un debate ahí dentro de nuestra clase, de manera, siempre utilizando algún dispositivo móvil. Hay muchísimas estrategias que podemos seguir utilizando. La cuestión es romper el miedo, romper ese paradigma de, bueno, ya se acabó la virtualidad, entonces ya no vuelvo a tocar una computadora y vuelvo a mi marcador y a mi borrador de pizarrón para regresar a esas clases. Creo que eso debemos de romper ese paradigma, como les digo. Hay muchas estrategias, también nosotros desde SEAT estamos trabajando muchísimo en dar nuevas herramientas, el dar capacitaciones, formaciones que puedan impactar en los docentes y impactar en los estudiantes, que es lo más importante. El estudiante viene con necesidad de aprender cosas nuevas, de ver cosas nuevas, no de ver una presentación
en una cañonera, que para eso pues está la virtualidad como tal, sino que el docente tiene que buscar innovar. Creo que esto nos provocó la pandemia, que no nos podemos quedar con lo poquito que sabíamos, sino que tuvimos que aprender muchísimas cosas. Entonces creo que lo único que no podemos hacer es regresar a la clase magistral. De ahí todo lo demás está permitido. Media vez el estudiante se sienta motivado, se sienta con ganas de aprender, que es lo que nosotros como docentes debemos de provocar en ellos. Perfecto, Marvin. Yo creo que también la clase magistral tiene su propósito, no abusar también de ella es algo que es muy valioso, ¿no? Por las diferentes áreas del conocimiento, muchas veces es importante también tener espacios magistrales, hay que decirlo también de esa manera, y muy importante también en este retorno el uso de las metodologías activas, como también lo mencionaba Marvin, el poder tener a los estudiantes de alguna manera enganchados y que sean partícipes y constructores de su propio aprendizaje. Creo que eso es parte de este nuevo rol que tienen los docentes. Ahora yo quisiera mucho apelar a su experiencia también en la virtualidad. Voy a comenzar con Diego. ¿Qué de la virtualidad has incorporado hoy en la presencialidad que nos pudieran mencionar y que seguirías incorporando en un eventual retorno a la virtualidad? En términos generales, las herramientas que nos da el portal. Yo creo que nunca habíamos explorado tanto el portal como lo tuvimos que hacer durante la pandemia, y creo que algo que continúo haciendo hoy es, bueno, ya lo alimentaba en el 2019 y prepandemia, ¿no? Sin embargo, durante la cuarentena y fue súper necesario el que usáramos solo el portal. Entonces creo que el incorporar esas herramientas, como por ejemplo, creo que ahora cometí algo como que, a ver, como que en el pasado hacía yo mis exámenes, pues imprimía las hojas aquí las imprimía, etcétera, pero a la hora de hacer el examen en el curso que estoy impartiendo ahorita, lo hice igual. Y la reacción de mis estudiantes cuando llegué con el folder y las hojas fue, pero no va a ser en línea. Y yo, como que mi cabeza hizo un poco de cortocircuito porque yo nunca había hecho un parcial virtual presencial, ¿no? Entonces, el incorporar esas herramientas creo que es algo que me quedó muy presente y que voy a continuar haciendo de ahora en adelante, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos pues prácticamente personalidades de diferentes facultades y estoy completamente seguro que las facultades lo manejan de acuerdo a su área de expertise. Yo quisiera preguntarle a Belén, porque en ciencias jurídicas es también bastante complejo. A mí en lo personal se me hace muy complicado por mi forma de pensar y por mi profesión poder saber cómo vivir en un curso teórico ese regreso a la presencialidad después de tener unos medios virtuales donde, pues en su mayoría, los profesores trataron de hacer que los estudiantes participaran, etcétera. Esa participación tan importante y teniendo ustedes un modelo o utilizando un enfoque por competencias, se ve muchísimo más potenciado en este regreso a la presencialidad. La pregunta sería más en la línea de esa tecnología que ustedes utilizaban, siendo lo que nos mencionaban, ¿no? Que hay profesores que quizás la tecnología no es su fuerte y que también las condiciones de conectividad en Guatemala, digámoslo de esta manera, no son a veces las mejores en áreas rurales. ¿Cómo poder aprovechar también esa tecnología sin que sea el centro del ejercicio docente? Bueno, nosotros, como bien decía, la educación por competencias la hemos implementado hace ya muchos años. Entonces, aunque muchas de nuestras materias son teóricas, siempre las llevamos a la experiencia, a los casos, a la resolución, al debate, a todo esto que engancha más al estudiante, porque es que escuchar a un profesor hora y media hablando del proceso y de las partes del proceso o de las etapas del proceso, mejor dicho, es aburridísimo.
Pero si les damos un expediente y les decimos, ok, este es un proceso, identifiquen las partes del proceso, digan con sus palabras en qué consiste cada parte del proceso o por qué la clasifican de esta forma, pues es mucho más entretenido para el estudiante, para el profesor, Entonces es importante, por ejemplo, grabar las grabaciones, subirlas al portal, darles un tema y en 3 minutos explique ese tema, por ejemplo. Eso es para mí, que vuelvo a decir, no soy muy tecnológica, es usar la tecnología, la subes al portal, la ven todos los estudiantes, todos los compañeros de clase, o sea, esa clase de cosas. Yo descubrí tantas cosas en el portal, los docentes descubrieron tantas herramientas del portal que no las vamos a dejar ir, o sea, sería retroceder y nadie va a retroceder. Ya es que hay tantas cosas en el portal académico, de verdad que cuando empezamos, creo que lo que más nos arrepentimos con esa virtualidad fue darnos cuenta las ocasiones y los cursos que dejamos ir. Y yo decía, ¿cómo? Pero si esto lo enseñaron, ¿cómo no se me ocurrió inscribirme? Y estoy segura que no fui la única. Entonces, lo que aprendimos no lo podemos dejar ir, por supuesto. Excelente, muchas gracias. Han hablado del portal, bueno, en parte me agrada mucho saber eso, ¿verdad? De parte de ustedes y siento que en las diferentes presencias ha sido también muy similar. También, pues, el mérito de los profesores y del equipo del CEAD, por supuesto, que se ha dado la tarea de generar los videotutoriales y las diferentes condiciones para que esto se lleve a cabo, hay que decirlo. Mencionaban ustedes los cuestionarios en línea y mucho se ha dicho de los cuestionarios en línea también. También es parte de lo que los estudiantes decían o de una falsa creencia a veces que, bueno, utilizando la modalidad virtual o en modalidad virtual es más fácil porque los estudiantes pueden hacer trampas, etcétera, etcétera. Yo quisiera preguntarle a Diana, que es experta en el tema de la ética, ¿cómo fortalecer este elemento que quizás, y planteo también esta pregunta, ¿verdad? ¿Cree usted, Diana, y a todos los demás, por supuesto, abierto el debate, que este aspecto ético se vio mermado en tiempos virtuales y cómo fortalecerlo hoy en día para regresar al camino, no con miedo, ¿verdad? Porque no debe ser con miedo que se logre, sino fortaleciendo esos canales para buscar en que los estudiantes sean éticos en su proceder? Bien, muy buena pregunta, Cristian. Solo quiero mencionar algo del tema anterior, porque yo dejé diseñado mi curso igual que en la virtualidad. Y fue muy interesante, se los quería mencionar. ¿Por qué? Porque yo tuve una época que peleaba contra los celulares, porque los estudiantes siempre en su celular. Y antes de la pandemia se me ocurrió comenzarlo a utilizar como instrumento de aprendizaje. Entonces les ponía a investigar en el celular. Ahora que regresamos presencial, la clase siguió igual y se les decía, bueno, en este momento entran al portal y hagan tal actividad y tienen tanto tiempo. Y aún yo no había implementado cuestionarios en línea y ahora lo hice en la presencialidad. Y me fue muy bien. Ahora, ya pasando al aspecto ético, lo importante, creo yo, imagínense, si uno tiene esa desconfianza en el estudiante, si uno está actuando con valores y también lo modela con ellos, la confianza es muy importante. El tema de la responsabilidad, mostrarles que en esa confianza está implícita una responsabilidad y una libertad en la acción. Definitivamente no los estamos viendo. No vamos a hacer, yo sé de algunas universidades que para la evaluación virtual contratan una empresa que controla al estudiante en su ambiente físico y el estudiante no puede tener nada cerca que lo están observando. Vi esta práctica y a mí me pareció un poquito incómoda. ¿Cómo se siente uno de que tengan ese tipo de desconfianza? Creo que esto va relacionado también con las metodologías activas. No podemos evaluar igual que antes. Lo veo mucho en el tema de la evaluación. La evaluación es una situación de aprendizaje. Las pruebas donde tenemos que estar observándolos, viendo que no copien, o el tema de los plagios, eso se debe trabajar desde un inicio.
Entonces, hablando del tema de ética, pienso que la responsabilidad que ellos sienten y la libertad en la acción es muy importante. Cuando mostramos mayor desconfianza, hay un efecto y que se produce esa reacción pues adversa en el estudiante. Entonces, por ejemplo, el trabajo con metodología de casos, que decía Belén, yo la fui conociendo en la Facultad de Económicas, que es una metodología bastante utilizada por ellos y la he llevado pues a nuestros cursos y se puede llevar a cualquiera. Entonces, respuesta no hay única, sino el debate, la discusión, el tipo de herramientas que uno utiliza, creo que ayuda a disminuir esos elementos. El tema de la ética debe estar presente en todo momento, ya sea virtualidad, presencialidad, en la persona y desde el docente. Tenemos esa responsabilidad de modelar, ¿verdad? Y ser coherentes. Entonces no es tan fácil, no es tan simple, es algo profundo y que se debe estar construyendo en cada momento, en cada acción que uno realiza. Perfecto, Diana. Les recuerdo y les doy un minuto para que puedan ustedes tomar un trago de agua en lo que recuerdo, si ustedes así lo desean. Recuerdo que la audiencia nos puede plantear las preguntas. Por cuestiones de tiempo no estaremos dando lectura a todas las preguntas, sino al azar estaremos seleccionando algunas de ellas para que nos las puedan hacer llegar en caso ustedes las tuvieran pues acorde a lo que hemos platicado en esta mesa, ¿no? Con este panel. Creo que ha sido muy enriquecedor. Hay un código QR que está apareciendo en estos momentos en la transmisión que ustedes pueden escanear con su celular y pues por ese medio plantear las preguntas y dudas a las cuales después haremos nosotros lectura en algunos momentos más. El tiempo se va volando aquí, ustedes de verdad, y ha sido una muy buena plática. Quedan pues todavía muchísimos puntos y estamos claros que en una hora no nos va a dar tiempo de tocar todos y cada uno de ellos. Yo quisiera preguntarle a Marvin en estos momentos el tema de la evaluación. Ya Diana nos ha hecho algo. Entendemos que la evaluación es un proceso permanente, ¿no? Y constante que se debe llevar a cabo prácticamente en cada secuencia didáctica. Marvin, en este regreso a la presencialidad, definitivamente evaluar a veces en entornos virtuales o en modalidad virtual se hace a veces más fácil por el uso del LMS, como los colegas docentes aquí han mencionado, y pues las autoridades de las diferentes facultades que están aquí representadas también. ¿Cómo hacer? Hay muchísimas estrategias, ¿verdad?, que se han planteado, pero ¿cómo hacer para que no se pierda también ese espíritu de evaluación que viene a reforzar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué recomendaría usted para que no se pierda ese espíritu? Bueno, en este caso, pues hay de todo tipo de herramientas que podemos utilizar para evaluar. Justo lo que decía Diana, las metodologías activas tienen tantas aristas, tienen tantas posibilidades. Diego no me dejará mentir que él es un especialista en el tema audiovisual, el que los alumnos puedan grabarse ellos un video explicando algún tema de cierre. Pues hay herramientas para crear debate, para ver si podemos, si dominamos algún tema. Nosotros podemos utilizar rúbricas, que son los instrumentos más válidos a mi parecer. También es importante que en todo el proceso estemos evaluando. Puede ser, al principio podemos utilizar algún cuestionario en línea, durante la clase podemos estar observando con una rúbrica, con un instrumento, el trabajo que los alumnos están haciendo en clase. También podemos fomentar mucho la autoevaluación, la coevaluación. Creo que también han aprendido muchísimo los estudiantes en la parte de conocerse a sí mismo, han experimentado mucho su potencial, y creo que en las autoevaluaciones nos damos cuenta. A veces desconfiamos un poquito de la autoevaluación, de que decíamos, bueno, se van a poner toda la nota. Creo que cuando lo comenzamos a practicar más y más y más, los alumnos van tomando una conciencia de, hoy creo que no avancé lo suficiente, entonces me voy a poner un puntito menos. Hoy creo que no alcancé este objetivo, entonces me voy a poner un punto menos. La coevaluación también es un tema de integridad. O sea, no puedo yo decirle a mi compañero, te voy a poner 10, aunque no hayas aprendido nada, aunque no hayas hecho nada. Entonces creo que fomentar muchos tipos de evaluación dentro de todas estas
técnicas y dinámicas que nosotros hagamos en cada una de nuestras clases. Las metodologías activas nos van a ayudar muchísimo. Cada una tiene sus estrategias para poder evaluar. El método de casos es algo muy bueno. De hecho, acabamos de compartir un video ahí en YouTube también sobre qué podemos hacer en esta metodología. También estamos preparando muchísimo material desde el SEAT, donde vamos a enfocarnos en evaluación. Acabamos de tener una jornada de formación en el SEAT, que también hablamos sobre la evaluación. Creo que por ahí hemos ido abarcando todos esos a veces meollos que tenemos ahí, esos agujeros que tenemos en el tema de la evaluación, que a veces decimos, bueno, yo solo puedo evaluar con un cuestionario, o solo puedo evaluar con cierta estrategia. Lo que nos ha abierto la virtualidad y lo que nos ha abierto la modalidad híbrida es que podemos evaluar de muchísimas, un ensayo, un video, un podcast y tantas cosas que se nos han ocurrido durante la virtualidad que han sido productivas. Entonces, creo que está en nosotros también informarnos, conocernos, buscar nuevas estrategias y buscar. Ahí sí que nosotros debemos de ser también autodidactas, no solo decirles a los alumnos sean ustedes, sino que también nosotros como docentes buscar nuevas estrategias de evaluación. Excelente, Marvin. Bueno, como les decía, el tiempo vuela, ¿verdad? Quisiera una última pregunta para cerrar este panel, y esto es muy opinión de cada uno de ustedes también en su experiencia. ¿Qué le recomendarían ustedes a un docente que 2 años después regresa hoy? ¿Qué le recomiendan? ¿Qué le dirían ustedes a él que debería tomar en cuenta para que ese regreso sea memorable? No solo para también los estudiantes, han mencionado también aquí el modelaje, han mencionado los valores, han mencionado también el ser un formador, un acompañante, que es el rol que debe tener un docente en una universidad de corte jesuita, como somos nosotros, la Universidad Rafael Landívar. ¿Qué le recomendarían entonces ustedes, cada uno de ustedes, a un docente que está regresando después de 2 años a la presencialidad total? Yo a un docente que está regresando le diría que el tema de la empatía hoy más que nunca es súper necesario, ¿verdad? Creo que, bueno, lo digo por mí, ¿no? Previo a la pandemia, de pronto, en algún momento quería como demostrar un poco más de autoridad, y digamos que en mi caso era también el tema de la edad, porque no era tanto mayor que ellos, y entonces de alguna forma quería yo que se me respetara, ¿verdad? Pero hoy, que tampoco soy tantísimo más grande que ellos, el tema de la empatía para mí ha sido clave, el conocerles, el que sientan que me importan ellos como estudiantes, el que si me escriben, disculpe licenciado, no voy a poder llegar porque acabo de tener un contacto con alguien positivo o porque acabo yo de dar positivo, el decirle, no te preocupes, recupérate, cuando regreses retomamos, miramos en dónde te quedaste, cómo te puedo apoyar, es decir, convertirnos nosotros en esa guía para el estudiante y que se sientan apoyados por nosotros, ¿verdad? Eso creo que ha sido para mí clave en este retorno, el que se sientan con la confianza, ¿verdad? De acercarse a mí para comentarme qué les está pasando y con el tema de la enfermedad. Eso. Es importante lo que dijo Diego. De hecho, me lo quitó de la boca. La empatía, ese acercamiento. Es que el patojo viene feliz, pero también viene a cosas nuevas, a cosas que no ha experimentado. Y entonces encontrarse en el salón de clase un docente que comprende, que entiende y con el que puede comunicarse, es indispensable. Es indispensable. Eso no quiere decir que el docente le diga que sí a todo y pierda la objetividad. Y pues no, ¿verdad? Que también Diego lo había mencionado, creo que en la primera intervención. No, pero sí, un docente que sea accesible, que le diga, mire, no puedo hacer tal cosa, ¿me puede volver a explicar esto? Porque cuántos estudiantes se sienten, además,
con pena de acercarse al docente, ¿verdad? Entonces, acercarse, mire, hoy no puedo ir porque estuve en contacto con una persona, o mire, o sea, esa cercanía es indispensable. Y entonces eso crea un ambiente, además, donde el profesor va a poder transmitir de mejor manera sus conocimientos y el estudiante los va a absorber muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, y que lo disfruten. Sobre todo eso, ¿no? Si uno no lo disfruta, yo creo que aquí, y la mayoría de profesores que nos escuchan, disfrutan este ejercicio docente. Diana, Marvin. Bueno, pues en la línea siempre de Diego y de Belén, sí tenemos que ser flexibles. La flexibilidad es importante y la comprensión, lógicamente sin dejar de exigir. Es fundamental porque sí van a seguir habiendo casos. Bueno, yo siempre he dicho que uno como profesor, como docente, tiene que tener vocación, porque uno no termina de trabajar, ¿verdad? No deja de trabajar. Si el estudiante le pide un espacio para reunirse virtualmente, si él está mal, pues que se lo demos. Yo aquí siempre pienso que lo importante es el amor, como un valor fundamental de la vida social, porque cuando uno ama lo que hace, si uno ama lo que hace, realmente lo transmite, tiene empatía, como decían los compañeros, se dedica, se compromete, ¿sí? Eso es fundamental. Pero sí, el tema de la flexibilidad, sí, yo oí por ahí lamentablemente un caso aislado de un estudiante que dijo, no, es que el docente nos dijo que no nos podíamos enfermar, porque no podíamos faltar. Eso creo que no lo tenemos que ni contemplar, ¿verdad? Sí, lógicamente, pues que ellos se vayan poniendo al día, que estemos con ellos, que preguntemos cómo están. Sí, regresamos diferente, eso tenemos que tenerlo claro. Gracias, Diana. Marvin. Bueno, la empatía era lo primero que se nos ocurría a todos, seguramente. Buscando alguna otra palabra, la resiliencia. Creo que es algo importante. Cuando comenzó la pandemia, muchos decían, ojalá que aprendamos algo de la pandemia, que no volvamos a ser los mismos de cuando ese marzo, creo yo, marzo de 2020, que nos dieron la noticia de que todo iba a cambiar. Y todos decíamos, ojalá que regresemos distintos, ojalá que los alumnos regresen distintos, que nosotros mismos regresemos distintos. Creo que debemos de aprender que todo esto, de todo lo que pasó, que nos deje buenas enseñanzas. Debemos de ser mejores seres humanos, debemos de escuchar mucho a los estudiantes. Los estudiantes en este momento necesitan desahogarse de muchas cosas que puedan estar pasando en su familia. No sabemos si perdieron algún familiar o alguien cercano que le hayan tenido mucho cariño. Entonces, creo que como docentes debemos abrir no solo los oídos del cuerpo, sino también el oído del corazón, empatizar muchísimo, ser muy resilientes. Entonces, creo que al notar esto, los estudiantes van a tener esa confianza de acercarse, como decía Diego y como decía Belén, y realmente poder cambiar, que sea un objetivo de nosotros como seres humanos poder cambiar, y que realmente la pandemia no haya sido un obstáculo, sino que haya sido un elemento que nos ha ayudado a aprender, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí iría. Excelente, Marvin. Bueno, muchas gracias. Nos empiezan a llegar algunas preguntas. Voy a dar lectura a una de ellas. Desde Campus Central nos preguntan, un docente de la Facultad de Ciencias Económicas nos indica que no se puede abandonar totalmente las clases magistrales, justo como lo hemos dicho, ¿verdad? No debemos satanizar ni una ni otra. Lo que debemos es no abusar de ellas y aprovechar las diferentes opciones que tenemos metodológicamente para que nuestras sesiones de clase presenciales sean memorables. Pero lo que él nos pregunta es en aquellas materias prácticas que aplican números o matemáticas, donde una clase magistral es parte de la explicación. ¿Creen ustedes que se debe abandonar por completo la clase magistral? Yo le preguntaría a Marvin, ¿cree usted que podría abandonarse la clase magistral en este caso para la enseñanza de la matemática per se?
o podría sustituirse por otros medios, ¿no? Ya que hemos aprendido también a, por ejemplo, generar un video, Diego que es experto en el tema de la comunicación, a grabarnos también, cómo poder abordar esta alternativa, porque podría ser que también un profesor cayera con COVID, ¿verdad? Y se enfermara y tuviera que dejar de asistir a las clases presenciales. Yo creo que no lo podríamos dejar al 100%, pero sí podríamos, por ejemplo, en el caso específico, hacer una demostración antes a través de un video y realmente a la clase presencial ir a resolver problemas, ir a plantearles del tema que se está viendo, que ignoro muchísimas cosas del área de los números, pero, por ejemplo, yo podría aprovechar ese tiempo que a veces es explicar siempre el mismo ejemplo y después, bueno, ¿qué preguntas tienen? Ese tiempo lo podríamos aprovechar haciendo un video, por ejemplo, en casa, nosotros con una pizarra, grabando la pantalla y llegando al salón de clases a poner problemas. Miren, de este ejemplo, volvámoslo a ver si lo necesitan, pero lo que realmente me interesa es si ustedes pueden resolver problemas. Entonces, creo que no es de abandonarla, sí creo que podríamos llevarla a otro contexto y en momentos definitivamente donde haya muchas dudas respecto a algún tema, pues retomar esa parte, pero que no sea el centro de la hora 30 minutos que tenemos de periodo. Excelente, Marvin, gracias. Nos preguntan de la sede de Escuintla también. Nos dicen, en nuestra sede la limitante es que no contamos con una conexión al internet inalámbrico y se tiene una muy mala señal del internet. Muy pocos estudiantes tienen acceso a datos móviles, lo cual pues es una realidad, no lo mencionábamos en áreas rurales de nuestro país donde la penetración al internet no es de la manera que nosotros quisiéramos. ¿Qué otro tipo de actividades se podrían implementar en las clases? Yo aquí apelo a Diego, docente innovador, premiado. ¿Cómo podrían o qué otro tipo de actividades podrían incorporar en las clases, por ejemplo, de tu área en específico, de las ciencias humanísticas, o de cursos prácticos como los que imparte seguramente? Ahí está. En Ciencias de la Comunicación, lo que nos sucedía era, como no estábamos viniendo a la universidad, no había acceso a los programas de edición, ¿verdad? Entonces había que ver de qué manera resolvíamos esto sin que afectara el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que en mi experiencia y en los cursos que yo di, lo que hicimos fue que los ejercicios que se les dejaba era para hacer en casa con herramientas que tenían en casa, ¿verdad? Entonces aquí fue donde entró el tema de buscar aplicaciones que no requirieran de conexión a internet, que fueran gratuitas, hacer videos desde casa, escribir desde casa en el celular, es decir, utilizar todo lo que teníamos en nuestra casa para poder continuar con el aprendizaje. Entonces, está un poco como difícil, siento que voy a como responder lo mismo, pero yo diría quizás desarrollar guías para que los estudiantes puedan realizar fuera de la universidad y que no requieran de internet. Por ahí. Perfecto, muchas gracias, Diego. Yo creo que también depende mucho del área de expertise, ¿no?, que tenga cada docente y en cada carrera, por supuesto, cada programa académico, el utilizar la creatividad para poder utilizar recursos que no demanden una conectividad al internet. Diego lo ha señalado muy bien. Y no olvidemos, se ha facilitado desde la universidad el aprendizaje invertido como un enfoque pedagógico que permite dividir el aprendizaje de los estudiantes en 3 diferentes momentos, ¿no? El antes, para que los estudiantes preparen la sesión de clases que se dará en el durante para poder facilitar el uso de esas metodologías activas y complementar su aprendizaje en el momento posterior a la sesión sincrónica presencial o virtual, ¿no? Diana, quería añadirnos un poquito en relación a esto. Sí, yo quería agregar, sí hay muchas actividades que se pueden realizar. Nosotros hablamos de los medios digitales, que fue lo que aprendimos y seguimos aplicando. La verdad que lo ideal a veces es hacer una mezcla de actividades. Por ejemplo, se pueden hacer flashcards o cartas donde ellos puedan trabajar algo. Están los papelógrafos físicos. Como estamos pensando también en distanciamiento,
Entonces, que puedan trabajar 2 personas. Hay muchos juegos de acuerdo a la materia, por supuesto, pero sí utilizar otros recursos, pues se puede de manera clara. Lo que es importante que mencionaba Marvin es que sí tratemos de tener metodologías activas, el aprendizaje invertido. El estudiante también es diferente, ¿verdad? En el siglo XXI. Entonces eso, ¿verdad? Si hay muchas herramientas, se pueden buscar muchos materiales que no necesitan de conexiones. Yo eso quería agregar. Perfecto, y no olvidemos también, ¿verdad? Regresemos al principio fundamental de la educación. Cuando no teníamos estos medios digitales, pues utilizábamos diferentes herramientas físicas que a veces, pues en este periodo, ¿no? Por los temas del distanciamiento, de los contagios, puede ser un poco difícil, pero facilitar el debate o el intercambio de opiniones en una plenaria, por ejemplo, como una técnica, como una mesa redonda, puede favorecer también estos intercambios de aprendizaje, esta construcción del aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento. Muy bien, por cuestiones de tiempo y en respeto al tiempo de todos y cada uno de ustedes quien nos escucha, agradezco enormemente al panel que aquí me ha invitado. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda, Diego, Ana Belén, Diana, Marvin, por la disposición. Por supuesto, agradecer al equipo de SEAD por toda la logística en esta transmisión. Y por supuesto agradecerles a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañaron desde sus hogares, desde sus oficinas o desde el punto que nos acompañen. Esperamos poder estar y contar con su participación en un futuro. Vienen muchas actividades en las cuales pues ustedes siempre son bienvenidos. Las ideas u opiniones de ustedes son muy valiosas para nosotros y esperamos contar con su participación en futuras oportunidades. A ustedes muy buenas noches hasta cada uno de los lugares desde donde nos acompañaron y muchas gracias por supuesto por confiar en nosotros y por acompañarnos en este espacio. Hasta pronto, buenas noches. El docente asigna el caso, recordando la tarea que deben realizar los estudiantes, una revisión rápida del caso, que es el ciclo corto, para darse una idea del caso y luego una lectura detenida del caso, que es el ciclo largo, durante la cual se identifica el problema, variables o datos que pueden explicarlo e información para encontrar una solución. También recuerda que deben realizar la sesión en grupos pequeños para compartir opiniones sobre el caso. Jóvenes, nos vemos en la siguiente sesión y recuerden especialmente efectuar las 2 frases previas de la metodología que estamos implementando, su trabajo individual y su trabajo en grupos pequeños. Luego se reúnen en el grupo pequeño para compartir sus hallazgos e intercambiar opiniones. Debaten respecto a cuál es el problema. En los grupos pequeños es donde los estudiantes pueden solucionar problemas, reforzar argumentos o criticar algún punto del caso. Para mí, el problema es la falta de motivación. No estoy de acuerdo. Pienso que el problema son los bajos salarios. Pero, ¿ustedes por qué consideran que ese es el problema? Es importante que luego de una discusión a profundidad, los estudiantes comiencen a tomar decisiones y buscar posibles soluciones al caso. Miren, yo pienso que hay que empezar a buscar soluciones al problema. Yo propongo que una de las alternativas que podemos elegir es mejorar los incentivos. Yo propongo que la solución debe ser hacer el trabajo flexible. En el método de casos, el estudiante adquiere un papel protagónico, participando en clase, argumentando, realizando inferencias o aportando desde su propia experiencia. Para esta fase puede tomarse como promedio de tiempo 1 hora con 20 minutos. Puede ser en un salón de clases o en una sesión sincrónica por videoconferencia. Luego de haber concluido las primeras 2 fases, el trabajo individual y el trabajo en grupos pequeños, los estudiantes se dirigen preparados a su clase para realizar la fase de sesión plenaria. ¿Realizaron la sesión en grupos? Sí. Por lo que puedo apreciar, sí están efectuando correctamente la metodología de casos. Jóvenes, antes de iniciar nuestra sesión plenaria, vamos a tomarnos 10 minutos para reunirnos en nuestros grupos pequeños, por si alguien tiene algún aporte o alguna idea que expresar con su grupo. Jóvenes, se ha terminado el tiempo. Regresamos por favor a nuestros lugares para iniciar con nuestra sesión plenaria.
Hoy discutiremos el caso asignado, iniciando con la pregunta medular. ¿Cuál es el problema? ¿Quién quiere responder la pregunta? Carlos, te escuchamos. Yo opino que el problema es la falta de personal competente. Gracias. Falta de personal competente. Rosa, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, para mí el problema no es tanto de talento humano, es más financiero, es falta de liquidez en la empresa. Falta de liquidez. ¿Alguien más? Jorge, por favor, te escuchamos con tu aporte. Yo pienso que el problema es más tecnológico debido a que no se tiene el software adecuado. Es importante resaltar la discusión activa, ayudando a los estudiantes a desarrollar su razonamiento, habilidades de comunicación, pensamiento colaborativo. Además, proporciona a los estudiantes múltiples puntos de vista y perspectivas. También en la parte actitudinal se aprende a respetar y valorar los aportes presentados por sus compañeros. Veo que se han identificado varias alternativas a cuál es la problemática de nuestro caso. ¿A quién le gustaría aportar que esta es la falta de personal competente? Adelante, Luis, escuchamos tu aporte. Sí, el personal no ha recibido capacitación en los últimos 2 años y tiene poca experiencia. Poca capacitación. Nuestra segunda problemática identificada es la falta de liquidez. Me gustaría si alguien tiene información que pueda respaldar que en efecto el problema es la falta de liquidez. Ana, adelante con tu participación, te escuchamos. Sí, considero que la empresa tiene cuentas por pagar pendientes y su saldo de caja es muy reducido. De acuerdo, muy buen aporte. Durante la sesión plenaria, el docente debe orquestar hábilmente una exploración amplia del caso, animando a la participación, cuestionando las ideas y respuestas realizadas, o bien dirigiendo la atención a las áreas no abordadas. Muy bien, continuando con la discusión de nuestro caso, veo que insistentemente Carlos y Rosa tienen levantada su mano para argumentar sobre las problemáticas que plantearon. Por temas de orden le vamos a dar la palabra a Carlos. Adelante, por favor. El número de capacitaciones ha sido bajo. Es porque la empresa no tiene dinero para capacitar. El problema es de que se utiliza el software 4.0 y no el 6.0 que está vigente. Momento, es bueno que se desate un poco de polémica, que se avive la discusión, es parte de la dinámica del caso, pero siempre, por favor, vamos a mantener un orden en nuestras participaciones. La discusión puede ayudar a los estudiantes a ganar confianza en sus habilidades intelectuales y aprender a evaluar una teoría o sintetizar ideas. Hemos tenido bien analizar el caso y es un momento importante de la discusión. Vamos a extraer las conclusiones aprendidas. ¿A quién le gustaría dar su aporte respecto a las conclusiones? Adelante, por favor. Yo considero que la gestión de talento humano es complicada y requiere conocimiento. Yo creo que los incentivos económicos no siempre son la respuesta. Y para finalizar, voy a comentarles el epílogo del caso, aunque he de comentarles que no todos los casos cuentan con uno. El docente puede hacer un comentario tipo resumen, para indicar lo que él piensa que son las lecciones que deberían sacar del caso. Además, puede hacer una cronología de lo que pasó durante el proceso de aprendizaje. Prepararse para enseñar con un caso no es únicamente la memorización de los hechos, ni del análisis del problema y las posibles soluciones a este. Más bien inicia con la comprensión de toda la complejidad de las múltiples perspectivas que tiene el caso. Además, requiere entender los aprendizajes fundamentales con relación a los resultados de aprendizaje de la carrera y las competencias genéricas y específicas